Voltaje, amperaje y resistencia. Tres términos prácticos que a diario usamos en refrigeración y aire acondicionado. Vamos a entenderlo de una forma muy sencilla. Primero, los términos. Voltaje. El voltaje es la tensión o el empuje que hay de los electrones dentro de los átomos entre ellos como tal, sin tener un movimiento de ellos mismos, que en este caso viene siendo el amperaje. El voltaje como tal es la tensión o el diferencial de potencial que empuja los electrones entre ellos para que se muevan de un punto de mayor potencial a uno de menor potencial, en este caso, por ejemplo, dentro de un circuito. En este caso, mientras mayor tensión o presión eléctrica hay entre los electrones de un lado a otro, entre ellos mismos brincándose o empujándose, mayor será o estaremos hablando de un voltaje mayor. Ahora, ¿qué es el amperaje? El amperaje prácticamente, obviamente dependemos primero de tener un voltaje. El amperaje es la corriente en movimiento. Muchas veces lo confundimos con lo que es el consumo. Y es que la verdad el consumo nos da en kilowatts, que es otra cosa que hablaremos luego. El amperaje es más que corriente en movimiento, cuando los electrones están en movimiento dentro de un cable como tal de determinado calibre. En este caso, un cable delgado llevará una determinada cantidad de electrones en movimiento, y un cable más grueso podrá llevar mucho más electrones en este caso. Por eso es que tenemos que designar bien el calibre adecuado para los sistemas de refrigeración y aire acondicionado. En este caso, por ejemplo, el amperaje depende mucho del siguiente término: la resistencia, que es la oposición al flujo de la corriente. En este caso, una resistencia muy alta indicará un paso menor o mínimo de amperaje dentro de un circuito. Por ejemplo, la bobina de este relay pequeño es muy grande, ya que el alambre es muy delgado, hace que el ohmiaje sea muy alto y la cantidad de amperes que cruza dentro del circuito es muy poca. Pero ¿qué pasa si tenemos, por ejemplo, un motor mucho más grande con una resistencia más baja? En este caso, la cantidad de amperes que circulará por el circuito será mucho mayor. Entonces, el amperaje depende del voltaje y depende también de la resistencia que estemos usando. Obviamente, de igual forma, el amperaje puede ser dañino. Por ejemplo, si el cable está recalentado, está con falseos, genera una posición extra adicional que no debe existir, y falseos en lo que son nuestros sistemas eléctricos o instalaciones eléctricas. En este caso, la resistencia pueden ser motores o motocompresores como tal, que es una carga que hay dentro de un circuito que generará un movimiento o desplazamiento de electrones por medio de corriente en movimiento o amperaje. Dependemos de esos tres términos para poder saber cómo funciona la ley de Ohm, en este caso: voltaje, amperaje y resistencia. Pero para determinar bien cómo es que funciona el consumo de los aparatos eléctricos, no solo basta con saber el amperaje. No confundan el amperaje con consumo. En este caso hablaremos de un próximo video de lo que son watts y kilowatts, para poder entender mejor cómo medimos en este caso el consumo de los aparatos eléctricos. Ok, podemos ejemplificar lo que es el voltaje, amperaje, resistencia por medio de un pequeño recipiente y dos mangueras. En este caso, el agua está sobre la fuerza de gravedad o presión atmosférica como tal, en este caso, que ejemplifica el voltaje o la tensión como tal que tiene la presión que se ejerce empujando los electrones de un átomo a otro, ¿verdad? En este caso, los cables podemos ver en un cable más delgado, una manguera más delgada, y una manguera más gruesa o un calibre de cable más grueso, hablando de electricidad. Por ejemplo, la resistencia, como ya vimos, es una oposición al flujo de corriente. En este caso, por ejemplo, tengo la manguera a un nivel más alto, la oposición al flujo de corriente es muy alta, es mayor, y no permite que haya un flujo como tal, en este caso del agua. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, voy bajando la manguera con menos resistencia? Empieza a fluir simplemente el agua. En este caso, nos indica esto que mientras mayor sea la resistencia, menor amperaje tendremos en lo que es un cable o una cabllería como tal. Si, por ejemplo, bajamos rápidamente nuestro cable, vean cómo sale con mucha más presión, indica que tenemos menor resistencia, ¿verdad? Entonces, menor resistencia al flujo, mayor amperaje. Una mayor resistencia al flujo indica menos amperaje, ¿verdad? En este caso, la manguera delgada indica que puede llevar una cantidad de agua determinada, menor que esta manguera gruesa. En este caso, esa manguera gruesa ejemplifica un calibre de cable más grueso, que nos indica que puede llevar una mayor cantidad de corriente en movimiento o amperes como tal. De igual forma,
Si la resistencia es muy alta, por ejemplo, si presionamos acá, recuerden que resistencia es cualquier oposición al flujo como tal, en este caso del agua, de la corriente, nos va a tirar una pequeña cantidad de agua, que por ejemplo, si la bajamos nuevamente, la resistencia es mucho menor, se tira mucho más fácil el agua conforme menor sea la resistencia. Mayor es la resistencia, tenemos un menor flujo o un flujo más lento, en este caso de agua o de corriente en amperes. Entonces, eso es simplemente como se puede demostrar que el voltaje, amperaje, resistencia van de acuerdo. Por ejemplo, si una bobina es muy pequeñita, tiene mucha resistencia, la intensidad de corriente, la cantidad de corriente que va a estar en movimiento va a ser muy poca, ¿verdad? Pero si una bobina es de poca resistencia, una bobina muy grande, por ejemplo, y más grande sea una bobina, va a ser de menor resistencia, indica que va a fluir mucho más rápido, en este caso los amperes, dentro de un calibre. Y recuerden siempre que depende del calibre de cable, va a poder llevar una cantidad máxima de amperes en este caso.